Cuando era más joven, vi un documental muy conocido llamado Zeitgeist, que presentaba una investigación detallada sobre varios temas. En ese momento terminé aceptando las ideas presentadas sin cuestionarlas demasiado, como si fueran verdades absolutas. Una de las afirmaciones que más me llamó la atención fue que la historia de Jesús no era más que un mito, algo que, en ese momento, me pareció tener sentido. Sin embargo, con el tiempo comencé a sentir una inquietud interior, una especie de culpa que no podía explicar. Después de todo, ¿por qué sentirme mal por no creer en algo que, para mí, no tenía fundamento? Hoy entiendo que tal vez ya había una influencia divina actuando sobre mí, mostrando que, en realidad, me estaba alejando de la verdad en lugar de acercarme a ella. Después de esta fase, mi vida empezó a ir cuesta abajo. Caí en adicciones, como el uso de medicamentos recetados y otras sustancias, y mi depresión, que me acompañaba desde los 10 años, se intensificó. A pesar de esto, siempre tuve pasión por la música y en cierto modo, continuó. Lancé varios temas, toqué en shows e incluso obtuve cierto reconocimiento. Mi novia en ese momento mencionó que estaba pensando en asistir a la iglesia y estudiar la Biblia. Pero yo, todavía influenciado por las ideas del Zeitgeist, traté de disuadirla. Eso no es cierto, dije. Te lo demostraré. Fue entonces cuando, por primera vez, decidí investigar el tema por mi cuenta. Hasta ese momento solo repetía lo que decían los demás, sin cuestionarlo. Mi nombre es Stephen y mi historia comienza mucho antes. Nací en una familia sin tradición religiosa. Nunca asistimos a la iglesia ni leímos la Biblia, pero había una base de fe presente. Mi padre, por ejemplo, me enseñó a orar cuando era niña y a veces hablaba de pasajes bíblicos, aunque nunca habíamos estudiado el tema en profundidad. Sabía que Dios existía, pero no tenía idea de quién era ni qué representaba. De hecho, proyecté mis propias opiniones sobre él. Si estaba de acuerdo con algo, pensaba que Dios también estaría de acuerdo. Si no estaba de acuerdo, imaginaba que tampoco lo aprobaría. Entonces terminé moldeando a Dios a mi imagen en lugar de entender que fui creado a su imagen. A los 10 años me lancé de lleno en el mundo del hip hop y esta pasión se apoderó de mi vida. Crecí en un barrio azotado por la pobreza donde el abuso de drogas y alcohol era común. Influenciado por el medio ambiente y la cultura del rap, a los 13 años ya experimentaba con la marihuana, bebía con amigos y me involucraba en el graffiti. Después comencé a tener relaciones con chicas y a involucrarme en situaciones de riesgo, sin ver nada malo en eso. Después de todo, si no conocía el carácter de Dios, ¿cómo podría juzgar mis propias acciones? Sin embargo, a la edad de 14 años sucedió algo extraordinario. A mi tía le diagnosticaron aneurismas cerebrales y los médicos dijeron que no había forma de operarla. Si lo intentaran, ella ciertamente moriría. Le dieron un corto periodo de vida, entre 6 semanas y 6 meses, y le recomendaron que se despidiera de su familia. Aunque no éramos religiosos, cada uno de nosotros en privado comenzó a orar por ella. Luego mi tía comenzó a asistir a una iglesia. En la siguiente cita, los médicos quedaron perplejos, los aneurismas habían desaparecido sin explicación. Lo llamaron un milagro. Para mí, todavía adolescente, eso fue una señal clara de que nuestras oraciones habían sido escuchadas. A pesar de esto seguí viviendo de la misma manera, sin cambiar mis hábitos. Aún así sentí que algo o alguien me protegía en medio del caos. Un ejemplo de esto ocurrió en una fiesta. Recibí una llamada de un extraño que dijo que estaba en mi área y necesitaba ayuda para llegar a algún lugar. Me pidió que lo encontrara en la estación de tren, que estaba a 10 minutos. Fui allí, pero el chico no apareció. Intenté devolver la llamada, pero el número no conectaba. Esperé unos minutos más y regresé a la fiesta. Al llegar me encontré con un escenario policial por todos lados, ambulancias y vecinos asustados. Descubrí que mientras yo no estaba, un grupo de personas había irrumpido en la fiesta, iniciando una pelea que se extendió a la calle y terminó con un apuñalamiento. Si me hubiera quedado allí, podría haberme lastimado o algo peor. En ese momento tuve la sensación de que algo más grande me había arrebatado. Ninguno de ellos cabe en un traje. Los paralelos fueron forzados, distorsionados o simplemente inexistentes. Por ejemplo, se decía que Horus, un dios egipcio, nació de una virgen, pero en realidad la historia original habla de una concepción divina entre dos dioses, sin ningún elemento de virginidad. O que Mitra, una figura del mitraísmo, habría muerto y resucitado,
pero los registros muestran que nunca sufrió una crucifixión ni una muerte en sacrificio. Cada uno de estos casos requirió una lectura selectiva, ignorando los contextos históricos y culturales para adaptarse a una narrativa preconcebida. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que el documental Zeitgeist lo había simplificado todo engañosamente. No fue una investigación honesta, sino un argumento construido para convencer, no para iluminar. Y lo más sorprendente fue descubrir que muchos de los hechos presentados ya habían sido refutados por historiadores y estudiosos años antes. Simplemente no lo sabía porque nunca me molesté en comprobarlo. Esa fue la primera vez que sentí algo extraño, una especie de vacío donde antes había certeza. Si estaba tan equivocado acerca de Jesús, ¿en qué más podría estar equivocado? Comencé a cuestionar no solo la religión, sino toda mi visión del mundo. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí se resistía. Era como si una parte de mí no quisiera aceptar que me habían engañado, porque eso significaría admitir que no era tan inteligente como pensaba. Mi esposa, sin embargo, siguió insistiendo. Ella no era una persona religiosa, pero sentía que algo allí tenía sentido. Y para ser honesto, yo también estaba empezando a sentirlo. No era una cuestión de fe ciega, sino de lógica. Si todas las demás teorías sobre Jesús fueran frágiles, ¿por qué la versión bíblica sería menos válida? Al fin y al cabo, los evangelios fueron escritos por testigos presenciales o personas cercanas a ellos, mientras que el resto de historias proceden de mitos antiguos, sin pruebas concretas. Pero todavía no estaba lista para ceder. En cambio, me sumergí más profundamente en el escepticismo. Si la Biblia no era confiable, entonces nada lo era. Y si nada era digno de confianza, ¿por qué preocuparse por el bien o el mal? Esta mentalidad me llevó a un lugar aún más oscuro. Las drogas se convirtieron en un escape constante y la depresión, que alguna vez fue una carga, ahora parecía una sombra permanente. Me sentí atrapada en un ciclo, cuanto más intentaba llenar el vacío, más crecía. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Mi esposa, cansada de ver mi resistencia, me invitó a un servicio en una pequeña iglesia cerca de casa. No fue nada grandioso, solo un grupo de personas cantando y escuchando un sermón. Fui por ella, no por mí. Pero mientras estaba allí, algo me llamó la atención. No fue el pastor, ni la música, ni siquiera el mensaje en sí. Era un verso que apareció en la pantalla: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero sí la primera vez que me impactaron. No como una frase bonita, sino como una invitación real. Estaba cansado. No solo físicamente, sino de cargar con el peso de años de malas decisiones, de intentar llenar un vacío que solo crecía. Y allí, en medio de esa sencilla iglesia, sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía: esperanza. No es una esperanza grandiosa, sino una pequeña chispa, como si alguien me dijera: no tienes por qué seguir así. Salí de allí sin tomar ninguna decisión, pero algo había cambiado. Durante los días siguientes, comencé a leer la Biblia por mi cuenta. No como un ejercicio intelectual, sino como una búsqueda. Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que las historias no eran solo mitos o alegorías. Eran historias de personas reales, con dudas y fracasos, que encontraron algo o alguien que transformó sus vidas. Todavía hubo resistencia. Después de todo, había pasado años construyendo una identidad basada en el escepticismo. Pero ahora, por primera vez, estaba dispuesto a considerar que tal vez, solo tal vez, estaba equivocado. Y esta voluntad fue el primer paso hacia algo más grande. Ninguna de esas otras figuras históricas o religiosas tuvo la misma historia que Jesús. Ninguno de ellos afirmó haber resucitado de entre los muertos, ninguno dejó un legado de testimonios tan profundo y transformador. Eso fue como un despertar, ya no podía aceptar las cosas al pie de la letra. Me sorprendió darme cuenta de que la realidad no coincidía con lo que esperaba encontrar. Entonces me pregunté, ¿existe alguna evidencia histórica de que Jesús realmente existió? Empecé a investigar y descubrí algo sorprendente: hay más registros históricos sobre Jesús que sobre la mayoría de figuras antiguas. Por ejemplo, hay más documentos que confirman la existencia de Jesús que los de Julio César. También descubrí que su nombre original era Yeshua, y que el nombre Jesús es una adaptación al inglés. Lo que más me intrigó fue un historiador del siglo I, que no era cristiano ni seguidor de Jesús, pero que registró algo impresionante:
admitió que Jesús realizó milagros, pero atribuyó estas hazañas a algo así como brujería. No fue una negación de los hechos, sino un intento de explicar lo inexplicable de otra manera. Eso me hizo pensar, si ni siquiera los críticos de la época negaban los milagros, ¿qué significaba eso realmente? Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que todo parecía girar en torno a un único acontecimiento, la resurrección. Fue entonces cuando, en un momento de sinceridad, oré. Le pregunté a Dios, si este Jesús es real y si es quien dice ser, entonces necesito que me muestres si realmente resucitó de entre los muertos. No tenía idea de cómo Dios podía responder una pregunta sobre algo que sucedió hace 2000 años. Pero ese mismo día, sin que yo mirara, me encontré con un documental en la televisión sobre la sábana santa de Turín, esa misteriosa tela con la imagen de un hombre crucificado, que muchos creen que es la sábana santa de Jesús. En el momento en que vi esa imagen, fue como si algo dentro de mí fuera golpeado con fuerza. Una profunda certeza se apoderó de mi espíritu, Dios estaba respondiendo a mi oración. No importan las teorías a favor o en contra de la autenticidad de la sábana santa, en ese momento supe que Jesús había resucitado. Fue real. Aún así, no sabía qué hacer con esa verdad. Fue entonces cuando hablé con un amigo que conocí poco después. Le conté todo lo que había descubierto y cómo había llegado a esa conclusión. Me escuchó atentamente y luego dijo algo que nunca se me había pasado por la cabeza: has hecho toda esta investigación, has aceptado los hechos, pero todavía no has invitado a Jesús a tu corazón. Ni siquiera sabía que esto era necesario. Al día siguiente, hice precisamente eso. Y en ese momento sucedió algo extraordinario, comencé a llorar desconsoladamente. Por primera vez en mi vida, sentí el peso de todos mis pecados, cosas que antes había considerado normales o insignificantes. Pero junto con este peso vino una certeza aún mayor: Dios me había perdonado por lo que Jesús había hecho en la cruz. Fue como si me quitaran una carga que ni siquiera sabía que llevaba. A partir de entonces, la evidencia de la realidad espiritual se hizo aún más clara. Como nuevo cristiano, comencé a experimentar cosas que nunca había imaginado posibles. Cosas pequeñas pero innegables. Por ejemplo, durante semanas, cuando me despertaba, oía una voz, no una voz humana, sino algo que sonaba como un ángel, que decía: el Rey ha resucitado. Siempre era al amanecer, como si fuera un recordatorio diario de la verdad que acababa de abrazar. Otras veces vi cosas que no tenían sentido en el mundo natural. En ciertos momentos aparecían gotas de agua en el aire de mi habitación, como si cayeran del techo. Estaba mirando hacia arriba, buscando una fuga, pero no había nada. El suelo estaba seco y las paredes intactas. Y, curiosamente, estas señales siempre aparecían en momentos clave, cuando estaba orando o necesitaba consuelo. Con el tiempo, hasta mis hijos empezaron a comentar: papá, ahí cae agua. Y miré, sin ver nada, hasta que me di cuenta que ellos también lo estaban viendo. Pero las experiencias más profundas fueron las que me costó describir. Una noche, mientras mi familia dormía arriba, yo estaba solo en la sala, viendo algo en la televisión. De repente, fue como si una pequeña parte de la realidad que me rodeaba se abriera. No era un portal como en las películas, sino una especie de ventana a algo más allá. Allí vi un color que no existía en este mundo, no era azul ni plateado, sino algo intermedio, con un brillo que parecía el reflejo de la luz en un diamante, solo que sin bordes definidos. Era como si la luz misma estuviera bailando, sin fuente aparente. No puedo explicarlo correctamente porque no hay palabras para describirlo. Algún tiempo después, mientras leía el libro de Apocalipsis, me encontré con la descripción que hace Juan del trono de Dios, comparándolo con una piedra de zafiro. En ese momento, una certeza se apoderó de mí: era lo que había visto. Dios estaba confirmando que esa visión no era producto de mi imaginación. Pero no todo fue alegre. Pronto me di cuenta de que a medida que me acercaba a Dios, también me convertía en blanco de ataques espirituales. Mi esposa y yo decidimos bautizarnos el mismo día, y la noche anterior nos topamos con una fuerte oposición. Tuvimos el mismo sueño, la misma noche, intentábamos proteger a nuestros hijos mientras seres demoníacos nos perseguían. Solo descubrimos que el sueño era idéntico días después, cuando uno de nosotros lo mencionó y el otro se dio cuenta de que había soñado lo mismo. También hubo momentos en que escuché claramente la voz de Dios. ¿Recuerdas aquella depresión que me acompañó durante años? Después de que acepté a Jesús, ella desapareció.
Las compulsiones, las adicciones, todo ha desaparecido. Pero, en un momento de debilidad, comencé a dudar ¿y si todo vuelve? Fue entonces cuando escuché una voz dentro de mí, no como un pensamiento mío, sino como algo externo, que decía, no te he liberado. Confundido, respondí, sí, Señor. Y la voz continuó, entonces ¿por qué dudas de la libertad que ya te he dado? Esa respuesta me golpeó como un rayo. No era algo que yo pudiera haber inventado, era comunicación directa, como si me estuvieran colocando palabras en la mente. Y a partir de ese día nunca más cuestioné la realidad de lo que Dios había hecho en mí. Una forma muy clara de mostrarme cómo opera el enemigo. No era solo una sensación vaga, era una presencia tangible, como si algo estuviera ahí, materializado en ese pasillo, emanando puro odio. Cuando le ordené que se fuera en el nombre de Jesús, la figura desapareció inmediatamente. Pero lo que más me impresionó fue darme cuenta de cómo el mal se aprovecha de cosas aparentemente inofensivas, como la música. En ese momento entendí que ciertas canciones llevan más que letras o melodías. Pueden ser vehículos para los espíritus, puertas que se abren sin que nos demos cuenta. Y para confirmar esto, Dios me mostró algo aún más específico. Esa misma noche, mientras investigaba sobre la banda a partir de esa vieja canción, descubrí que estaban involucrados con lo oculto. Pero el detalle más revelador llegó después, cuando dormí. En el sueño, alguien colocó un altavoz a mi lado y reprodujo la canción completa, de principio a fin, con toda la letra, aunque nunca antes había escuchado la canción completa. Me desperté con el sonido todavía resonando en mi mente, como si intentara traerme de vuelta a él. Era una trampa clara, el enemigo quería atraerme de regreso a lo que ya había dejado atrás. Pero en lugar de ceder, utilicé esta experiencia como una llamada de atención. Fue entonces cuando comprendí el poder de la música no solo como entretenimiento, sino como una herramienta espiritual. Si el mal podía utilizar los sonidos para influir, ¿por qué no utilizar los mismos medios para glorificar a Dios? Fue así como decidí reconducir mi talento. Dejé de rapear para mi propia fama, y comencé a crear para él. El vídeo que te envié fue el resultado de eso, reuní extractos de documentales, testimonios y hechos que prueban cómo lo oculto está presente en la cultura pop, y convertí todo en una canción. Lo interesante es que cuando la gente escucha algo como esto, no se callan como cuando alguien simplemente habla de Jesús. La música tiene el poder de cruzar barreras. Y lo que más me conmovió fue ver el impacto, ateos, personas de otras religiones, todos siendo conmovidos por ese mensaje. Era como si el espíritu de la verdad estuviera allí, obrando a través del arte. Mencionaste algo importante, cómo Dios transformó el deseo que tenía por ese tipo de contenido. Antes me encantaba el gangsta rap, las películas de terror, todo lo que fuera pesado y oscuro. Pero después de nacer de nuevo, el Señor me mostró algo impactante. Muchos de los artistas que yo idolatraba habían vendido sus almas para llegar a donde estaban. ¿Y las películas? Mi género favorito era el de terror, especialmente aquellos con temas demoníacos. No practiqué nada de eso espiritualmente, pero lo encontré divertido de ver. Hasta que Dios me dio un sueño que lo cambió todo. Estaba recostado en el porche de mi casa, con las puertas abiertas, el balcón y la sala. De repente sentí varias manos agarrándome, como si quisieran jalarme. Me desperté por unos segundos y todavía sentía esas manos en mi cuerpo. Fue real. Tuve que expulsarlo en el nombre de Jesús. Al día siguiente, el Señor me explicó el significado. Cuando vemos este tipo de contenidos, le estamos abriendo puertas al enemigo. Estamos dejando de vigilar nuestro hogar, nuestra familia y permitiendo que entren fuerzas espirituales. A partir de ese momento dejé de consumir estas cosas. No fue solo entretenimiento, fue algo serio que afectó mi vida espiritual. Y lo más increíble es que Dios siempre me respondió cuando le pedí confirmación. Usó sueños, situaciones cotidianas, incluso música, para mostrarme su verdad. Así creció mi fe y así surgió la canción que hice. Dios tenía un propósito para todo eso. Dios simplemente me dio la palabra. Fue como si Él hubiera puesto el mensaje en mi corazón y yo solo tuviera que coger el papel y el bolígrafo. Las palabras fluyeron solas, sin esfuerzo, como si ya estuvieran listas dentro de mí. La canción nació así, un verso largo, casi una narración, que habla del sudario de Jesús, esa tela que envolvió su cuerpo después de la crucifixión. No había coro ni estructura convencional.
Era simplemente la verdad, dicha de manera cruda, como si el Espíritu Santo mismo estuviera dictando cada línea. Y lo más sorprendente es cómo este mensaje ha llegado a personas que nunca hubieran imaginado interesarse por algo así. Incluso los ateos, que a menudo reducen la fe a un papá en el cielo o una fantasía infantil, se sienten impactados cuando ven la evidencia científica detrás de la Biblia. Muchos de ellos nunca se detuvieron a pensar que la historia de la resurrección no es solo una creencia religiosa, sino algo que puede ser investigado, analizado e incluso probado a través de estudios forenses y arqueológicos. Cuando ven el clip, se dan cuenta de que hay un lado de la historia que nunca se les ha presentado, un lado que desafía todo lo que alguna vez creyeron. También se sorprenden las personas de otras religiones, como los musulmanes, por ejemplo. Muchos de ellos creen que Jesús no fue crucificado, que Dios hizo que otro tomara su lugar para engañar a la gente. Pero cuando se enfrentan a la evidencia histórica y científica de la resurrección, algo cambia. La ciencia no solo confirma que ocurrió la crucifixión, sino que también proporciona pruebas de que lo que vino después, la resurrección, no fue una invención. Esto ha abierto puertas a conversaciones profundas, porque muchos creyentes, incluso los más convencidos, conocen a alguien que duda o piensa que el cristianismo es solo un cuento de hadas. Y es precisamente para estas personas que se hizo esta canción, para mostrar que la fe no es ciega, que hay bases sólidas detrás de lo que creemos. La sábana santa de Turín, por ejemplo, es uno de estos fundamentos. Durante mucho tiempo hubo quienes dijeron que se trataba de una falsificación medieval, pero esta teoría ha sido refutada por estudios científicos. Una prueba de datación realizada en 1988 sugirió que la tela era de la Edad Media, pero luego se descubrió que el resultado estaba contaminado por un parche hecho siglos después. Cuando volvieron a examinar el material, se dieron cuenta de que el lino original era del siglo I, mientras que el mosaico era medieval. Además, existen innumerables otras pruebas forenses que apuntan a la autenticidad del sudario, como la presencia de polen y minerales típicos de Jerusalén en la época de Jesús. Pero lo más impresionante es la imagen en sí. No es solo una pintura o cualquier marca. Los científicos descubrieron que la imagen de la tela tiene propiedades tridimensionales, casi como un holograma. Es como una fotografía de rayos X, algo que la tecnología actual no puede reproducir. Nadie, en ningún laboratorio del mundo, ha logrado crear una imagen con las mismas características. Intentaron replicarlo, pero siempre falta algo: la profundidad, la precisión, la complejidad. ¿Cómo alguien en el primer siglo habría hecho algo como esto? No hay explicación humana. Cuando era un nuevo converso, una de las primeras cosas que Dios me mostró fue la realidad del sudario. En ese momento todavía tenía dudas, pero Él me confirmó de muchas maneras, en sueños, en conversaciones e incluso a través de los ángeles. Y sentí que necesitaba compartir eso con la gente, no solo contarles mi experiencia, sino darles algo concreto que mirar. Porque, al final, la gente puede dudar de lo que digo, pensar que estoy exagerando o incluso que me lo estoy inventando. Pero cuando presentas pruebas de que pueden verificarse a sí mismos, algo cambia. Ya no pueden ignorarlo. Y no es solo en la música cristiana donde suceden estas cosas. Hoy en día, es cada vez más común encontrar símbolos ocultos y mensajes subliminales en canciones pop, hip hop e incluso vídeos musicales de artistas famosos. No me refiero solo al rock, que siempre ha tenido esta reputación. Me refiero a Taylor Swift, raperos, producciones de Hollywood. Muchos artistas, conscientemente o no, terminan incorporando elementos que no son solo estéticos, son espirituales. Algunos, lamentablemente, han vendido sus almas a cambio de fama y éxito, y saben exactamente lo que están haciendo. Otros son utilizados por el enemigo sin siquiera darse cuenta, porque no conocen la verdad. Al diablo no le importa lo que creas siempre y cuando no sea en Cristo. Si alguien busca fama y adopta creencias de la nueva era, no le importa, después de todo, él también está en el centro de esas creencias. Hay relatos de personas que han abandonado la industria musical y confirman que, en las reuniones de las discográficas, se rezan por los lanzamientos, pidiendo que ciertas experiencias viajen con las canciones. Y lo he visto suceder. Un día, mientras escuchaba música, Dios me mostró algo que nadie más parecía entender. Era una canción popular, de esas que todo el mundo canta sin pensar. Pero para mí, las palabras sonaron completamente diferentes, como si una voz demoníaca dijera algo oculto. Le pregunté a la persona que estaba a mi lado qué había escuchado y ella repitió la letra normal. Ella no escuchó lo que yo escuché.
Fue un recordatorio de que el enemigo está activo, incluso en cosas que parecen inofensivas. Y no está solo en las letras. Algunos artistas graban mensajes al revés, que solo se pueden escuchar cuando la canción se reproduce al revés. Hay un compositor que ha trabajado con casi todas las bandas pop importantes de los últimos 30 años y siempre instruía a los cantantes a pronunciar ciertas palabras de una manera específica, incluso si no tuviera sentido. Los propios músicos no sabían por qué, pero cuando la música se invirtió, apareció un mensaje oculto. Dijo que recibió estas letras en sueños, como si alguien, o algo, se las dictara. Ahora no recuerdo su nombre, pero es sorprendente cómo suceden estas cosas sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Estoy seguro de que la gente simplemente estaba buscando algo que ya encontraron, pero sí, es como si el enemigo tuviera la mano en ello. Sabemos que, en el cielo, antes de ser expulsado, ya tenía alguna relación con la música. Así que tiene sentido que lo utilice como herramienta. Y nuevamente, el poder que tiene la música para el cielo y la adoración es asombroso. Nos lleva a la presencia de Dios, pero también puede arrastrarnos a la presencia de la oscuridad. Entonces quiero saber, ¿tienes una visión ahora? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué obtienes? ¿Cuál es el deseo de tu corazón por este regalo? ¿Y hacia dónde te lleva Dios en el futuro? Como mencioné antes, escuché a Dios hablarme en un momento específico cuando dijo, tengo un plan para hacerte libre. Pero hubo otro momento en el que realmente escuché la voz audible de Dios. Fue cuando estaba tratando de descubrir cómo predicar a través de la música a la gente que no quiere escuchar, que no quiere saber acerca de Jesús ni nada por el estilo. Seguí devanándome los sesos, tratando de encontrar formas inteligentes de contrabandear el evangelio allí, como un caballo de Troya. Pasé semanas angustiada intentando resolver esto, hasta que llegué a la conclusión de que no podía. Tenía un cuaderno con letras escritas a mano y estaba a punto de tirarlo, casi se me fue de las manos, cuando Dios me habló. Fueron solo 3 palabras, cuenta tu historia. A partir de ese momento todo quedó claro. Ya no necesitaba pensar en formas ingeniosas de hacerlo. No tenía que preocuparme por las reacciones de la gente. Todo lo que tenía que hacer era contar mi historia y Dios se encargaría del resto. Así es como planeé dedicarme a la música, seguir haciéndolo. Por eso escribí la canción sobre la evidencia. Pero como compartí en este testimonio, también había depresión, abuso de drogas y todo tipo de cosas. Tengo algunas de esas luchas y soy muy abierto sobre ellas en mis canciones, sobre dónde estoy hoy y cómo es la batalla diaria. Nunca he tenido la oportunidad de estar en una plataforma como esta y contar mi historia completa de esta manera. Sé que esta es una oportunidad única en la vida y por eso valoro momentos como este. Dios también me ha revelado que el plan no es estar en los escenarios más grandes, como yo mismo pensaba. ¿Cuál es el plan para la canción? Yo pregunté. Me diste regalos, ¿cuál es el propósito? Entonces me dio una frase, algo que de repente apareció en mi mente y que en ese momento no entendí bien. Pero él simplemente dijo, raíces. Al principio no tenía idea de lo que eso significaba, pero con el tiempo lo entendí. El plan de Dios para mí es estar en la comunidad, usar mi don de una manera más local. No apunto a los escenarios más grandes. Hay raperos cristianos, como Cry, por ejemplo, que han estado en los Grammy y otros lugares así, y eso es genial. Estoy seguro de que Dios asigna personas a estos espacios, porque es un mundo oscuro, y envía guerreros allí. Pero sé que su plan para mí es ser la versión, raíz, estar en medio de las comunidades locales, ayudando en lo que pueda. Y eso es genial. Lo que creo que es más importante es que el corazón del Señor busca, ante todo, que busquemos su reino y tengamos una relación con Él. Añade el resto. No necesitamos seguir intentando descifrar todo, ni la preocupación ni la angustia. Simplemente morir a nosotros mismos y comprender que todo es para Él. Él nos usará como quiera, cuando y como quiera. Solo necesitamos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Muchas gracias por compartir todo esto. Me pregunto si tienes alguna última palabra, Steven, antes de terminar y si podrías orar por nosotros. Como palabra final, animaría a todos a ver el vídeo que mencioné, no para autopromoción, sino porque si conoces a alguien que esté interesado en pruebas tangibles o haya intentado todo para llegar a alguien y nada ha funcionado, puede que valga la pena enviar este material. O incluso mostrar un documental, no tiene por qué ser mi música. Solo hice esto para llamar la atención sobre lo que ya existe.
Como dije antes, la verdadera evidencia viene cuando aceptas a Jesús, como yo experimenté. Pero si sientes que debes compartir, hazlo. En la descripción del vídeo, hay algunos documentales que puedes ver. Y ahora oraré. Padre, te agradezco mucho por esta oportunidad de compartir lo que has hecho en mi vida. Pido que todos estén mirando. Si todos aquí tienen a alguien en su corazón que quieren atraer hacia ti, levanta el nombre de esa persona ahora. Oremos juntos, Señor. Por cada nombre que está en el corazón de alguien en este momento, te pido que lo atraigas, que le muestres quién eres. No dejes que nadie se confunda acerca de tu carácter. Muchos intentan distorsionar tu imagen hoy, Señor, pero esto no refleja quién eres tú. Te pido que le muestres a la gente que quieres ser su padre y que quieres que estén en tu reino. Les pido que impulsen a quienes miran a compartir este testimonio con alguien que pueda beneficiarse de él. Que se haga tu voluntad a través de esta palabra. No es nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Te pido que aproveches este momento para expandir tu reino. Les agradezco esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén.